Hola a todos, bienvenido a la segunda jornada virtual Aprende Geotermia. Muchas gracias por su tiempo, por conectarse. Hoy la charla es Análisis técnico y recomendaciones para el aprovechamiento del recurso geotérmico disponible en campos petroleros. La va a presentar nuestro miembro activo, Omar Pinto. Siguiente, Omar, por favor. Recordarles a todos que vamos a estar subiendo esta charla al canal de YouTube, entonces los invitamos para que se suscriban y ahí pueden ver no solo esta, sino las otras charlas que hemos recopilado hasta el momento. Ahí está el link. O simplemente entren a YouTube y ponen a Geocall y ahí van a poder encontrar el canal. Siguiente, Omar. Y pues queremos hacerle una invitación a todos para que se unan a compartir su conocimiento, su experiencia en geotermia. Los que están interesados en usar esta plataforma de jornadas virtuales, en dar a conocer su trabajo, están cordialmente invitados a que participen. Y para esto, pues, también queremos invitarlos a que apoyen a la asociación, a Geocol, renovando su membresía, los que ya han sido miembros, o esto, accediendo a una nueva membresía a todos aquellos que estén interesados en asistir a nuestros eventos. Eh, Hay algunos costos preferenciales para los miembros, pues nuestro convenio con la IGA también nos permite tener muchos accesos a, a material técnico. Siguiente, Omar, porfa. Y vamos a mostrarle aquí la página web, es www.geocol.org. Ahí en el menú van a encontrar la opción de membresías. Siguiente. Y pues tenemos tres tipos de membresías. Son la membresía estudiantil, cuesta 30.000 pesos, la membresía individual para profesionales, 100.000 pesos, y las membresías corporativas, que son para las empresas. Ahí pueden escoger la membresía y seguir pues las instrucciones, los beneficios como les mencionaba, más de 18.000 títulos indexados, ser parte de una comunidad con intereses afines a la energía, en este caso principalmente la geotermia, acceso a la revista Geothermics, eh, eventos y tarifas especiales, entre otros. Pues poder acceder al networking, a la red que, en la que estamos conectados. Bueno, para la presentación, esta presentación va a tener una duración de 30 minutos máximo y vamos a tener de 15 a 20 minutos de preguntas. Pueden hacer sus preguntas por el chat y yo voy a estar pendiente para irlas recopilando. Si no alcanzamos a responderlas todas durante la conexión, vamos a luego a subirlas al canal de YouTube. Por entonces los invitamos a que estén pendientes. Y nuestra próxima charla será el miércoles 15 de abril a las 2 p.m. Va a ser dada por Mónica Osorio Jiménez de Check EPM, y ellos nos van a hablar del plan de manejo ambiental para perforaciones exploratorias de geotermia. Y también vamos a tener una siguiente charla el viernes 17 de abril. Esta, ojo con la hora, es a las 10 de la mañana, y va a ser dada por Ormat. Listo, entonces ahora hablarles un poco de Omar, de nuestro conferencista de hoy. Él es ingeniero mecánico de la UIS, con una maestría en geofísica de la Nacional. Ahí tuvo la oportunidad también de hacer el diplomado en geotermia en El Salvador, con la Universidad de El Salvador. Su experiencia es principalmente en la implementación de métodos geofísicos para exploración en geotermia, minería e hidrocarburos.
Él ha trabajado en adquisición, control de calidad y procesamiento de datos geofísicos como gravimetría, magnetometría, radiometría, magnetotelúrica, em, tomografía eléctrica y sísmica. Él actualmente es miembro activo de la Asociación de AgeoCol y coordinador del convenio con GeoPark. Listo, entonces le damos la bienvenida a esta jornada virtual de Aprende Geotermia. Omar, te doy la palabra. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por todo. No sé si ahí están viendo la presentación. Bueno, Sí, todo listo. bien. Bueno, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta segunda jornada de Aprende Geotermia. Antes de empezar, quiero comentarles que desde AgeoCol tenemos un grupo de generación de energía donde tenemos, aparte de este tema que les voy a presentar hoy, tenemos otro tema de hibridación solar geotérmica para también aplicación en campos petroleros. Y también tenemos otro tema que estábamos trabajando, que es un estudio de factibilidad de la implementación de una planta geotérmica en el yacimiento de Paipaiza en Boyacá. Otro tema también que les quiero comentar es que este tema de hoy fue parte del diplomado en geotermia que se realizó el año pasado en El Salvador y que estuvo con la asesoría de los ingenieros Oscar Ciedos y José Luis Enríquez. Entonces ya este es el tema que les voy a presentar. A modo de introducción, el contenido que les tengo preparado hoy es una introducción en donde se hablará un poco de energía geotérmica, de los usos, de los sistemas geotérmicos, sea volcánicos o sedimentarios, una parte del gradiente geotérmico colombiano. Posteriormente, en consideraciones generales, se les hablará sobre las plantas binarias, plantas geotérmicas binarias, sus temperaturas, sus flujos, diferentes fluidos de trabajo, potencias, los diferentes fabricantes que hay ahí en el mercado. En el modelamiento y resultados se les presentará dos casos típicos de la cuenca de los llanos orientales, donde se tiene una temperatura y un flujo másico de fluido. Después los parámetros económicos, básicamente valores de kilovatio hora, costos de kilovatio para la implementación de una planta geotérmica binaria. Finalmente, unas conclusiones, recomendaciones. Bueno, inicialmente para hablarles de geotermia, en la presentación de la semana pasada, Alberto Ortiz les mencionaba que, bueno, es una energía que está en forma de calor, que está contenida en la Tierra. Hay diferentes usos que pueden ser usos directos, como es el caso de la calefacción, y unos usos indirectos, que puede ser ya la parte de la generación a partir de plantas geotérmicas. El diagrama que tenemos a la derecha es el diagrama de Lindahl. Este diagrama es muy importante porque presenta diferentes aplicaciones, ya sea calefacción, ya sea enfriamiento, cultivos, a diferentes temperaturas. Acá es clave tener en esta parte a diferentes temperaturas, en donde se tienen, cuando se piensa en la exploración geotérmica, en la energía geotérmica, se debe tener en cuenta dos tipos de fluidos, que puede ser vapor dominante o líquido dominante, que está dependiendo de cada temperatura. Y también tenemos qué tipo de planta se podría utilizar, que puede ser una planta de tipo flash, una planta binaria o ya una planta de vapor seco. Entonces, aquí ya tendríamos
digamos, estas diferentes aplicaciones, diferentes temperaturas, diferentes tipos de fluido, vapor, agua, y también qué planta podría ser utilizada. Es importante mencionar que a nivel de uso industrial, una perforación puede estar en un campo volcánico, puede estar del orden del 1 y 3 kilómetros, y ya si es un campo sedimentario, puede estar del orden de los 2, 4, 5 kilómetros, que lo veremos más adelante. Es importante ver que este es un recurso sostenible, porque hay pozos productores y también pueden haber pozos, no, hay pozos inyectores que hacen, bueno, este recurso que sea sostenible en el tiempo. Es importante mencionarles, esta es una vista, una imagen esquemática de lo que es un sistema geotérmico ideal. En un sistema geotérmico ideal tenemos una zona de recarga, normalmente es bueno, puede ser por agua lluvias. Estas aguas lluvias se infiltran en el subsuelo por medio de, bueno, por fallas, por grietas, por rocas fracturadas. Es importante también mencionar que debemos tener una fuente de calor, que puede ser una intrusión magmática. También se tiene un reservorio. Este reservorio normalmente está contenido por unas capas que son rocas impermeables, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y acá digamos, se deposita lo que es el reservorio térmico. Este reservorio normalmente es de tipo convectivo, es decir, que hay una transferencia de calor por el fluido, que en este caso es el agua. En las rocas impermeables es de tipo de conducción en la transferencia de calor. Tenemos en superficie pues las fumarolas y normalmente zonas de ascenso de fluidos. Entonces esto es lo que se debe tener en mente cuando se tiene un sistema geotérmico. Como mencionaba Alberto en la conferencia pasada, este es una energía de tipo renovable, ecológica, limpia y eficiente. Renovable, pues porque tiene unos fluidos de entrada, hay unos fluidos de salida, pero se mantienen en el tiempo. Limpia porque se genera vapor, cuando se tiene una exploración, una perforación, se genera vapor y algunos gases no condensables. Bueno, estos afectan, pero obviamente es muy bajos en comparación con otro tipo de energías. Y acá pues les tengo, esto es una analogía de un sistema geotérmico con una caldera de vapor. Entonces la fuente, digamos, si tenemos una caldera, estamos produciendo vapor, se está utilizando una energía, digamos en el caso de las térmicas es el carbón, en este caso es renovable porque tenemos energía del subsuelo, de la tierra, de una intrusión magmática. Tenemos unos fluidos que se están, una área de recarga que estaría acá en esta zona. Y tenemos acá el vapor, que sería la parte de las fumarolas. Entonces esta es una analogía muy didáctica y sencilla, básica para entender lo que sería un esquema de un sistema geotérmico ideal con una caldera para vapor de agua. Cuando se habla de un sistema geotérmico, es importante hablar de los diferentes tipos de usos de recursos geotérmicos. Estos valores de temperatura pueden variar con diferentes autores, entonces es algo que no nos debería preocupar. Pueden haber diferentes valores o rangos. Si tenemos un recurso, por ejemplo, para este caso que es de SMAP del 2012, tenemos un recurso de mayor de 200 grados centígrados que está normalmente localizado en límites de placas, zonas calientes y áreas volcánicas, que si vemos la imagen de la izquierda, tenemos toda esta parte, lo que es del cinturón de fuego. Entonces, normalmente, aquí en estas regiones, se deberían encontrar recursos geotérmicos del orden de temperaturas mayores de 200 grados centígrados. Este tipo de generación ya es de tipos, la generación se da del tipo ya de vapor, que puede ser en zonas de geysers, por ejemplo.
Y se utiliza también otros sistemas que puede ser de tipo flash. El tipo flash simplemente son campos de líquido dominante donde por descenso de temperatura pasan de fase líquida a fase vapor. Entonces, básicamente se pueden utilizar estas dos tecnologías, tanto de vapor puro como de agua. El otro recurso que existe está entre los 150 y 200 grados centígrados. Estos normalmente se dan en geologías sedimentarias o recursos adyacentes de un sitio de alta temperatura. Normalmente para la generación para aprovechar este recurso energético, se utilizan las plantas binarias o el tipo ORC, que es el Organic Rankine Cycle. Este tipo de plantas son las más utilizadas para este tipo de temperaturas. Y una caracterización de temperaturas más bajas es para el caso de temperaturas inferiores a 150 grados centígrados. Estas se dan en la mayoría de los países. Aquí ya empezamos a ver este valor, que es un valor típico de gradiente de temperatura para, digamos, sitios de cuencas sedimentarias, por ejemplo. Y si se tiene un valor de 30 grados por kilómetro, es decir, que a una profundidad de 5 kilómetros, podríamos tener un recurso geotérmico del orden de los 150 grados centígrados. Para este caso también se utilizan las plantas binarias para aprovechar el calor térmico y convertirlo a electricidad. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es un modelo conceptual para un sistema geotérmico volcánico, que este sería del tipo RIP, y a la derecha tenemos un sistema geotérmico de una cuenca sedimentaria. Los ambientes volcánicos obviamente están asociados donde la fuente de calor son las intrusiones calientes o magma. Están situados dentro o cercanos a complejos volcánicos como las calderas, en zonas también calientes. Normalmente en esta parte hay una permeabilidad que puede ser controlada por fracturas y zonas de falla. Entonces acá tenemos una zona de alimentación, una zona de recarga, acá tenemos un ascenso de fluidos, las fumarolas y el campo y la intrusión magmática, que sería la fuente de calor. En rocas sedimentarias, acá tenemos ya profundidades que pueden estar del orden de los 2, 4 kilómetros, en donde ya hay una permeabilidad típica de las rocas, de estas rocas sedimentarias. Los gradientes, para este caso, están del orden de los 30 grados por kilómetro, y normalmente son sistemas más conductivos que convectivos. Es importante acá resaltar las curvas de temperatura. Aquí las curvas de temperatura presentan cambios más abruptos. Un sistema volcánico puede presentar gradientes de temperatura del orden de los 120, 150 grados centígrados por kilómetro. Y acá tenemos en donde estas ya son más consistentes, digamos, no tienen cambios en su pendiente, entonces ya se mantienen unos rangos más constantes del orden de los 30, 40 grados centígrados. Bien, ya empezamos entonces a hablar de los temas de gradiente de temperatura. Este mapa que tengo acá a la izquierda es el mapa de gradientes geotérmicos de Colombia que se realizó en el año 2009. En este mapa, básicamente, se analizaron datos de información de pozos petroleros del orden de 14 cuencas. Más o menos, aquí hay información de unos 4.600 pozos aproximadamente. Típicamente, bueno, entonces, como le comentaba, hay valores de entre 30 y 60 grados centígrados por kilómetro, y un área geotérmica puede tener del orden de 150 grados centígrados por kilómetro. De este trabajo, finalmente se analizaron o se encontraron 4 anomalías positivas de gradiente geotérmico
con unos valores superiores a 40 grados centígrados por kilómetro. Esos campos esas cuencas, perdón, fueron la cuenca Caguán-Putumayo, la que está al sur. Está la cuenca Llanos Orientales, la que está en la parte la más grande en extensión, la que está en la parte oriental del mapa de Colombia. Está la cuenca de Cordillera Oriental y hacia el norte la cuenca del Catatumbo. Y aquí se analizaron, se identificaron primero las cuatro anomalías en estos campos donde los gradientes son mayores de 40, y se tiene unos gradientes promedios del orden de 28 o 29 grados centígrados por kilómetro. Acá es importante notar las profundidades de los pozos a las que se obtuvieron estos datos de temperatura, y estos datos, por ejemplo, para el caso de Llanos Orientales, es información que viene de 861 pozos aproximadamente. Este mapa lo que nos da, bueno, aquí se identificó una anomalía en la cuenca de Llanos Orientales, una anomalía que va en el sentido noreste, en la parte este y sur de la cuenca de Llanos Orientales, donde esta anomalía decidieron para el 2010 hacerle un estudio más detallado con el objetivo de poder identificar por qué se presentaba este cuerpo anómalo de alta temperatura. Después de eso, entonces, en el año 2010, ya se obtiene este mapa. Este mapa ya se obtuvo de datos de 870 parejas de datos de profundidad de temperatura. Se registraron temperaturas entre 42 y 176 grados centígrados. Este dato es muy importante porque ya con 176 grados centígrados de profundidad, ya puede ser un campo óptimo para poder implementar las plantas binarias y poder generar energía eléctrica. Las profundidades, bueno, aquí los gradientes promedios o medios de 28 grados centígrados. Es importante acá ver que las anomalías, bueno, los colores azules indican anomalías bajas del orden de 16 grados centígrados por kilómetro, y los rojos están del orden de 42 grados centígrados por kilómetro. A la parte occidental, son datos tomados en el piedemonte, datos del piedemonte. Las profundidades de los pozos son superiores a 3.000 metros, y los datos de la parte este son del orden de 40 grados centígrados por kilómetro, y pozos de profundidades menores de 1.550 metros. Entonces, este mapa hace ver bastante prospectivo obtener temperaturas altas en esta cuenca. Bueno, ya estábamos hablando de la parte de los gradientes de temperatura. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es las plantas binarias. Las plantas binarias funcionan principalmente con dos tipos de fluidos. Un fluido primario, que sería el fluido geotérmico extraído de los campos de petróleo, y un fluido secundario que es en un ciclo cerrado, correspondiente al fluido con el que trabaja la respectiva planta geotérmica binaria. Bueno, ¿por qué es beneficioso este tipo de tecnología? ¿Por qué podría ser beneficiosa? Porque ya se tiene una infraestructura petrolera existente. En un proyecto geotérmico normal, cerca del 30-40% de los gastos, de los costos, principalmente están en exploración y en la parte de la perforación de pozos. Entonces ya en esta parte tendríamos una infraestructura existente, tendríamos unas tecnologías de producción ya establecidas, ya conocemos el campo, tenemos toda la información geológica, geofísica, geoquímica, y también algo muy positivo es que si ya es un campo maduro, como se puede producir fluido geotérmico, incrementaría la recuperación del crudo. Además hay que tener en cuenta que en estos campos el corte de agua puede estar del orden del 90%.
90, 92, 95, algunas veces hasta 98%. Esto quiere decir que por 100 barriles de crudo, simplemente el 90 a 95 son de agua. Entonces, es un contenido geotérmico, es un recurso geotérmico de cantidad muy considerable que podría ser útil para la generación de energía eléctrica. Y también hay, bueno, hay interés de compañías petroleras en usar esta tecnología. Como un dato adicional que les quiero comentar, es a unos datos de Ecopetrol del 2016, aproximadamente, en la producción se genera el recurso geotérmico o agua de los campos petroleros. Normalmente la disposición en Colombia se hace, se hace en dos formas. Esta agua que se obtiene del subsuelo se trabaja en dos formas. Una es la disposición subterránea y otra es la parte de los vertimientos. La disposición subterránea tiene que ver con una parte que es el disposal, que para el año 2016 fue aproximadamente 120 millones de metros cúbicos. Este disposal simplemente es reinyección del agua que se obtiene en los campos y se inyecta en formaciones que no son productoras. Esta parte de la reinyección del orden de 50 millones de metros cúbicos es la reinyección que se hace en las zonas de productoras con el objetivo de incrementar la presión y extraer el crudo. Y este orden de los vertimientos, que es del orden de 86 millones de metros cúbicos, estos vertimientos son los que se hacen en cuerpos de aguas superficiales, suelos o alcantarillados. Normalmente, cuando se habla de estos vertimientos y se dejan en superficie, si hay un fluido que está a 80 grados, 70 grados, 90 grados centígrados, normalmente se tienen que vertir a la temperatura ambiente o cercana a la temperatura ambiente. Es decir, en zonas de los llanos pueden estar del orden de los 35, 40 grados centígrados. Entonces, es una energía que es un consumo de energía que se está haciendo para descender la temperatura de estos fluidos y que es una oportunidad increíble para aprovechar este recurso geotérmico, bajarle la temperatura, pero bajarle la temperatura produciendo energía eléctrica. No que sea un consumo, sino una generación. Entonces, definitivamente, acá se ve que es una oportunidad porque se tiene un flujo másico, se tiene una temperatura y con esto se podría producir energía eléctrica. Para una idea del orden de la disposición subterránea es del 60% de los fluidos que se extraen y los vertimientos son del orden de un 40%. En Colombia, esos son datos de Ecopetrol del año 2016. Bueno, cuando tenemos unos factores críticos del desarrollo de energía. Una es la temperatura, que podría estar del orden de los 80 a los 150 grados centígrados. Volúmenes de fluidos, que está del orden de los 16 a los 50 litros por segundo. Y también, bueno, hay unos temas de los valores de conversión de energía. Esto tiene que ver con la eficiencia de estas plantas. ¿Por qué, digamos, antes no, bueno, por qué no ha habido este desarrollo tan fuerte? Uno es porque la tecnología de las plantas binarias, eso tiene que ver con las eficiencias del orden, en este momento, bueno, las eficiencias inicialmente estaban del orden del 7%. Y unos fluidos geotérmicos de los campos que son pequeños, o sea, se necesitarían mayores cantidades de flujo. Pero ¿qué ha cambiado? Las eficiencias de estas plantas geotérmicas han mejorado del orden del 14%. Es decir, que si inicialmente se tenían del orden del 6 y el 7%, ahora se pueden encontrar en el mercado plantas del orden de eficiencia de 14%. También la perforación de pozos horizontales para aumentar los flujos, los volúmenes de agua de producción. También se ha incrementado la cantidad de datos de temperatura y la calidad, porque también deben ser bien medidos. Y definitivamente hay unos incentivos tributarios por generar energía renovable. Esta parte es clave.
Cuando se habla de las plantas binarias, se debe pensar en dos fluidos de trabajo. Uno es el fluido geotérmico y el otro es el fluido secundario, que es el con el que trabaja cada planta geotérmica binaria. Es importante tener en cuenta estos dos valores. Cuando se analizan los datos, hay dos factores principales. Uno que es el desempeño y rendimiento termodinámico. Y hay otro que es la seguridad y la salud del trabajo y la parte ambiental. Cuando se seleccionan estos tipos de fluidos, se deben tener en cuenta estos dos factores. El desempeño y el rendimiento geotérmico tiene que ver con las temperaturas críticas y presiones críticas, que son más bajas que las temperaturas del agua. Esto lo que me quiere decir es que a presiones y temperaturas más bajas, estos fluidos pasan de un estado líquido a un estado gaseoso, más fácilmente, con menor energía. Y con el tema ambiental se tiene que ver que estos pueden ser refrigerantes o combustibles. Estos pueden ser tóxicos y pueden ser muy inflamables, entonces hay que tener cuidado al momento de seleccionarlos. Y también hay unos parámetros acá que estos tienen que ver con el potencial de agotamiento de ozono y con el potencial de calentamiento global. Estos son ya datos netamente para la parte ambiental. Esta gráfica, la gráfica de la izquierda, lo que me muestra es cuál podría ser la generación en megas con un fluido de 1000 galones por minuto o de 63 litros por minuto o de 34.000 barriles por día de agua. Estos datos, los triángulos corresponden a plantas que ya están instaladas y funcionando. Y si analizamos esta información, si tenemos un fluido geotérmico del orden de 200 grados Fahrenheit o de 93 grados centígrados, podríamos obtener potencias del orden de los 400 kilovatios. Es importante que ya tengamos en mente estos valores de generación de una planta geotérmica binaria. Y acá, en la gráfica de la derecha, lo que les quiero mencionar es cómo afecta la misma planta en diferentes zonas de temperatura ambiente. Por ejemplo, para el caso de Texas, acá tenemos a una temperatura más baja, del orden de los 70 grados Fahrenheit, y tenemos del orden acá 25 unidades de energía producidas en un ambiente más cálido y del orden de 40 unidades de energía en un ambiente o en un sitio más frío. Entonces es importante tener en cuenta la parte de la eficiencia con la temperatura ambiente, el impacto de la temperatura ambiente con la potencia final en una planta geotérmica binaria. También al seleccionar un equipo se deben tener unas consideraciones de la química del agua. Estos datos corresponden a un fabricante de plantas binarias en donde ellos recomiendan que el pH sea inferior a 9 unidades, el pH. El ácido sulfhídrico sea menor a 3, cloruros abajo de 20.000 miligramos por litro, y el amoníaco. Entonces, simplemente estos son unos datos para un campo petrolero en Colombia en donde los valores son menores a los recomendados por el fabricante y se podrían utilizar. Los fabricantes que hemos encontrado en el mercado son Energy Rotors, Turboden, Climeon, Green Thermal Energy, está Calnetix, está acá Ormat. Ormat es un gran fabricante de este tipo de plantas y que de cierto en 15 días habrá una presentación de una persona de esta compañía. Está United Technologies y Barber. Esta es una ficha técnica de una planta, de fabricantes de plantas. Aquí lo que les quiero hacer ver es
la potencia para el caso de Calnetix de 125 kilovatios, para el caso de Climeon 150, y también para que tengan en mente cuál es el tamaño de un equipo de estos. El tamaño y el peso puede estar del orden de los 9, 8 toneladas, y también está el orden de un volumen de 3 metros por 2 metros por 2 metros, es decir, de unos 12 metros cúbicos, para que tengan en mente cuál sería el peso y cuál sería el tamaño de una planta binaria. Y acá, a la derecha, es básicamente dos casos de plantas en campos petroleros. Uno es de Ormat Technologies, el otro es de Hyun Power, del orden de 180 y 360 kilovatios. Y estos ya son plantas que están funcionando en campos petroleros. A modo del modelamiento, entonces, se tiene un flujo másico, una temperatura de entrada y salida de agua y unos fluidos que se analizaron. La tecnología, plantas binarias, y finalmente lo que se hace es calcular cuáles son los kilovatios. Estos datos, bueno, este modelamiento y los resultados corresponden a dos zonas. Una zona donde se tiene un flujo de 61 kilogramos por segundo, una temperatura de fluido de 82 grados, se entrega 10 grados de energía a la planta y una temperatura de condensación de 37 grados centígrados. Entonces acá tenemos el software que se utilizó, es el EES, y acá se hizo el análisis de la información. Es importante notar que la eficiencia que nos dio fue del orden del 7.3%, que estamos en los valores dados por los fabricantes. En este punto se calculó la temperatura de vaporización para cada fluido. Acá se analizaron 4 fluidos: el R132, el R245FA, 135A y el isopentano. Acá lo que hacemos es calcular básicamente cuáles son las presiones de vaporización. Estas presiones son las que van a la presión a la que iría el fluido secundario cuando llega al intercambiador de calor. Y acá tenemos a la derecha unos cálculos de flujos másicos del fluido de trabajo, que está del orden de los 10 a los 15 kilogramos por segundo. Con esto, finalmente, lo que se hace es obtener las potencias para cada fluido de trabajo, en función de la presión del vaporizador. Entonces, acá tenemos unos cálculos de potencias del orden de los 170 a los 200 kilovatios. A modo de resumen, solo les mostré el caso 1, pero aquí ya les muestro el resumen de lo que es la zona 1 y la zona 2. En la zona 1, bueno, recordemos que son 61 kilogramos por segundo y temperaturas del orden de 82 y 72 grados centígrados. Hay dos selecciones básicas. Una selección muy mala es la del R134, por las presiones de vaporización muy altas y flujos másicos de fluidos altos. Ya si se selecciona digamos, cuál sería el mejor fluido secundario, sería el isopentano, que me entregaría aproximadamente 200 kilovatios para este caso, unas presiones de vaporización más bajas y unos fluidos y unos flujos másicos de fluidos de trabajo también más bajos. Ese mismo caso ocurre para la zona 2, que sería una producción de 320 kilovatios aproximadamente. Ese para 88 grados centígrados de la temperatura del fluido cuando entra a la planta binaria. Finalmente, por parámetros económicos, acá tenemos dos casos, en donde un caso es para un estudio de factibilidad en Colombia, el otro caso es para la cuenca de Los Ángeles, en California. Se obtienen precios de electricidad del orden de los 8 centavos y los 10 centavos, unos costos de capital del orden de $1.900 y $2.800 por kilovatio, factores de planta del 85, tasas de descuento de 10.2, tasas de retorno. Y acá tenemos un estudio que se realizó para un análisis económico
en donde se tiene un factor de CAPEX de $2.600 por kilovatio. Si analizamos el caso de este campo de Baker, tiene una profundidad de 3.200, una temperatura del fluido de 126, unos flujos de 17 litros por segundo, y tenemos un costo para una planta de aproximadamente 400 megavatios que está del orden del $1.000.000. Es importante mencionar que estas plantas geotérmicas son modulares. Es decir, que si son del orden de los 125 kilovatios, yo podría obtener a partir de 4, obtengo potencias finales del orden de los 400 kilovatios. Son modulares. Se pueden instalar y puede llegar, dependiendo la temperatura y dependiendo el recurso, pueden llegar hasta los 400, 500 o quizá llegar al mega de generación de energía. Bueno, ya a modo de las conclusiones, hay variables de potencial geotérmico que dependen principalmente, uno, de la temperatura del agua. Otro tema que hay que tener en cuenta es el tema de la salinidad. Y otro tema que hay que tener muy pendiente es la temperatura ambiente. Como les decía, no es lo mismo tener una planta, la misma planta en los llanos o tenerla a la altura de, no sé, la sabana de Bogotá, por ejemplo. También otro tema que hay que tener presente es la eficiencia. En el mercado es posible encontrar plantas binarias modulares que oscilan entre los 125 y los 400 vatios. Si se quiere llegar al mega, básicamente es una instalación en paralelo que se hace. Y en los campos se pueden pueden trabajar con temperaturas tan bajas como 77 grados centígrados. Según el análisis que hicimos del modelamiento, se obtuvieron valores de potencia de 200 kilovatios y de 320 kilovatios. La de 200 kilovatios, recuerden, para una temperatura de 82 grados y 88 grados. Costos finales del kilovatio hora del orden de los 8 y 10 centavos. Un valor del costo de capital del orden de los 2.000 a los 2.600 dólares por kilovatio. Según el análisis que se realizó, el isopentano es el mejor y funciona para temperaturas, podría funcionar para temperaturas superiores a los 82 grados centígrados. Es importante acá tener en mente los problemas de incrustación. Los problemas de incrustación se dan cuando las temperaturas descienden. Hay precipitación de calcita en las tuberías, podría haber, y estas con el tiempo se tienden a sellar. Entonces es un tema que se debería tener presente. Es importante ver la cantidad de vertimientos que hay en la industria petrolera en Colombia. Estas aguas vertidas, normalmente hay que bajarles la temperatura, descenderles la temperatura para vertirlas en cuerpos superficiales. Es una cantidad de energía que se está desperdiciando y que podría ser aprovechada para producir energía limpia a partir de estas plantas binarias. Acá algunas referencias, por si hay interés en el tema, y eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Realmente es muy importante empezar a hablar de este tema porque, como vemos, la geotermia no solo está asociada a volcanes y tenemos un gran potencial como el que se muestra ahí en la cuenca de los llanos orientales, en este caso en Colombia. Hay unas preguntas por acá que me llamaron la atención, unas de Alejandro Camargo, donde dice: al momento de aplicarse esta tecnología en un campo petrolero, ¿en qué sección de las facilidades de producción se encontraría la planta térmica? Sí, bueno, para eso precisamente tengo esta imagen. ¿Quién la pregunta, perdón, Pablo? Alejandro Camargo. Alejandro. Listo, Alejandro. Este es un diagrama
en donde se tienen acá los pozos petroleros, puede ser de un pozo petrolero, hay un múltiple en donde llegan diferentes fluidos. Estos fluidos llegan a un separador trifásico. Bueno, normalmente viene gas, crudo y agua. Acá después de este separador trifásico se extrae, viene a un sistema de enfriamiento el agua, después va a un tanque de lavado y ahí, bueno, antes hay un tanque de surgencia, ya cuando es el crudo. Aquí es para extraerle ya las últimas cantidades de agua que pueda tener el crudo. Después de este tanque de lavado, vienen a una caja recolectora. Normalmente después de esta caja recolectora y hay un sistema de enfriamiento y tratamiento, que era lo que les comentaba, puede ser uno para la reinyección o dos para los vertimientos en superficie. Algo ideal que podría instalarse ciclos orgánicos estarían entre la caja recolectora y el sistema de enfriamiento y tratamiento. Entiendo que estos pozos, bueno, que en muchos campos estas configuraciones pueden cambiar, pero la idea es ubicarla ya en un sitio, ya en la línea donde ya vaya solo el agua, digamos, el agua en fluido geotérmico. No sé si... Oh, listo. Otra pregunta por acá. Dice Francis Cuesta Ríos. eh, que debido a que los pozos de petróleo en el campo están dispersos y al llegar a los manifolds de recolección se pierde el calor al ambiente, donde luego son almacenados en las baterías de producción y luego son inyectadas a los pozos inyectores, donde en el trayecto también se pierde calor. En este caso, ¿cómo se podría aprovechar la energía térmica con un sistema de ciclo binario ORC, Organic? Sí, ahí, bueno, en esta parte, normalmente, bueno, este sistema estaría ubicado, como le comentaba anteriormente, en la línea donde ya vaya sola, ya se haya separado el agua del crudo y del gas. Eh, lo ideal es hacerlo mucho antes de que se pierda calor por las líneas, por la separación en las líneas de flujo. Entonces, bueno, esto, como les decía, depende de la localización, depende de bueno, cómo están separados todos los equipos, cómo están puestos, cómo están dispuestos todos estos equipos en un campo. Habría que encontrar el mejor sitio y que obviamente no afectara digamos, la extracción de crudo en el campo. Lo ideal es que no se pierda energía y se aproveche lo más pronto posible. Ok, listo, gracias, Omar. Otra pregunta. Tenemos todavía 6 minutos para responder algunas preguntas. Dice, ¿es posible aprovechar pozos que fueron abandonados para generar energía geotérmica? Esto lo pregunta Alejandro también, otra vez. Sí. Alejandro, según lo que se ha investigado, este tipo de plantas pueden ser instaladas. Podría ser instaladas en pozos abandonados, ya porque no fueron viables y su corte de agua fue muy alto, o en pozos que ya estén en campos maduros, donde ya estén próximos a ser sellados. Entonces la pregunta es si se podrían utilizar en campos que ya fueron cerrados, sellados, se podrían utilizar. Ok, listo. Por acá pregunta ND Blanco. No sé, ND, si nos escribe ahí que es ND, de pronto Nidia o algo así. No sé. Dice, el proceso. Dice, es que el líquido de producción va a los separadores y de los separadores sale el agua a la planta de generación de energía. ¿Cómo se asegura la conservación de la temperatura? Bueno, esto ya lo, para aumentar la eficiencia de la punta generadora, dice acá. Después de la generación, el agua se trata para disposición. Omar, son 3 preguntas.
De pronto la parte de explicar un poco cómo funciona la planta binaria, más bien es la primera. Ya, de un momento ya pongo acá. Bueno, recordarles mientras Omar encuentra ahí que vamos a estar conectados por Zoom. Me preguntan sobre la charla de Ormat. Esa va a cambiar un poquito la hora, va a ser a las 10 de la mañana el viernes 17. Bueno, aquí ya estoy, no sé si están viendo acá, es un diagrama de proceso de una planta binaria. Como les comentaba, en una planta binaria se manejan dos tipos de fluidos. Uno es el fluido geotérmico, que sería esta línea en rojo que está. Esa saldría, sería el fluido geotérmico ya cuando sale el separador de los separadores, ya cuando va el agua geotérmica con una temperatura y un flujo másico. Y tenemos un fluido secundario que, como les comentaba, podría ser el isopentano, el R132, R245FA. Son diferentes fluidos que se pueden utilizar. Los fluidos que encontramos que utilizan diferentes fabricantes de plantas es el isopentano, el R245 y el 134A. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es una transferencia de calor. Hay unos intercambiadores de calor acá y acá. Estos intercambiadores lo que hacen es, viene el fluido isotérmico, le entrega la energía al fluido secundario. Este fluido secundario entre 5 y 6 viene en una fase, digamos, líquida. Después, ya cuando va en el punto 1, ya se garantiza que va en una fase de vapor o gaseosa, porque si a una turbina entra agua, el agua la daña. Digamos, daña, si vienen las dos fases a la turbina, se daña la turbina. Entonces acá se debe garantizar que vaya el vapor. Después del vapor se tiene que condensar. Después de condensarse, hay una bomba. Esta bomba debe inyectarle una presión al fluido y se viene, es un ciclo cerrado. Entonces, normalmente en una planta binaria se utilizan, la energía del fluido getérmico, se la transfiere al fluido secundario de la planta binaria. Este fluido, entonces genera una energía a la turbina. La turbina va conectada a un generador y por el generador se genera la corriente. En el generador ya se obtiene la energía eléctrica. No sé si esté claro. Sí, sí, está claro, Omar. Bueno, para mí está claro. O sea, básicamente Ah, el intercambiador de calor es clave ahí para crear el vapor que va a mover la turbina. Esto, bueno, Omar, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Agradecer a todos los participantes. Gracias por sus preguntas. Algunas preguntas como la parte de requerimientos ambientales están ahí pendientes por responder y otras más que esto vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban al canal. Entren ahí a YouTube, busquen por AgeoCol, suscríbanse, visiten nuestra página web www.ageocol.org, únanse a nosotros y trabajemos juntos para eh, hacer que la industria de la geotermia sea una realidad en nuestro país. Muchas gracias a todos. Aquí se están despidiendo varios, muy agradecidos por la presentación. Omar, muchas gracias por su tiempo. Gracias sí, Daniela, a todos los que están apoyando estas jornadas virtuales. Y entonces, por ahora nos vemos el próximo miércoles 15 de abril a las 2 p.m. para tener la charla con Mónica de Check acerca de plan de manejo ambiental para pozos de exploración. Hasta luego, que estén muy bien todos, que tengan bueno, un... muchas gracias Gracias, a Omar. todos y me pueden Gracias, Omar. contactar por cualquier inquietud que tengan, con gusto. Muchas gracias a todos. Gracias, Omar. Gracias a ti, chao. Bueno, chao. Gracias. Chao.